Página 55. El utilitarismo, John Stuart Mill, 1984. Un sistema de la lógica. Libro 6, capítulo 12. Capítulo 2. ¿Qué es el utilitarismo? 2.1. La felicidad no solo es obtención del placer. No merece más que un comentario de pasada el despropósito, basado en la ignorancia, de suponer que aquellos que defienden la utilidad como criterio de lo correcto y lo incorrecto utilizan el término en aquel sentido restringido y meramente coloquial en el que la utilidad se opone al placer. Habrá que disculparse con los oponentes del utilitarismo por la impresión que pudiera haberse dado momentáneamente de confundirlos con personas capaces de esta absurda y errónea interpretación. Interpretación que, por lo demás, resulta de lo más sorprendente en la medida en que la acusación contraria, la de vincular todo al placer, y ello también en la forma más burda del mismo, es otra de las que habitualmente se hacen al utilitarismo. Como ha sido atinadamente señalado por un autor perspicaz, el mismo tipo de personas, y a menudo exactamente las mismas personas, denuncian esta teoría como impracticablemente austera cuando la palabra utilidad precede a la palabra placer, y como demasiado voluptuosa en la práctica, cuando la palabra placer precede a la palabra utilidad. Quienes saben algo del asunto están enterados de que todos los autores, desde Epicuro hasta Bentham, que mantuvieron la teoría de la utilidad, entendían por ella no algo que ha de contraponerse al placer, sino el propio placer junto con la liberación del dolor y que en lugar de oponer lo útil a lo agradable o a lo ornamental, han declarado siempre que lo útil significa, entre otras, estas cosas. Con todo, la masa común, incluyendo la masa de escritores no solo de los diarios y periódicos sino de libros de peso y pretensiones, están cometiendo continuamente este trivial error. Habiéndose apoderado de la palabra utilitarista, pero sin saber nada acerca de la misma más que cómo suena, habitualmente expresan mediante ella el rechazo o el olvido del placer en alguna de sus formas, de la belleza, el ornato o la diversión. Por lo demás, no solo se utiliza erróneamente este término por motivos de ignorancia, a modo de censura, sino, en ocasiones, de forma elogiosa, como si implicase superioridad respecto a la frivolidad y los meros placeres del momento. Y este uso viciado es el único en el que la palabra es popularmente conocida y aquel a partir del cual la nueva generación está adquiriendo su única noción acerca de su significado. Quienes introdujeron la palabra, pero durante muchos años la descartaron como una apelación distintiva, es posible que se sientan obligados a recuperarla, si al hacerlo esperan contribuir de algún modo a rescatarla de su completa degradación. El autor de este ensayo tiene razones para considerarse a sí mismos como la primera persona que puso en circulación la palabra utilitarista. No la inventó él, sino que la adaptó de una alusión pasajera en los Armaisons de París de Mr. Galt. Después de utilizarla como término designativo durante años, este autor y otros más la abandonaron a causa del creciente malestar que les producía todo lo que se pareciese a una especie de rótulo o consigna de tipo sectario. Sin embargo, como designación de una sola posición, no de un conjunto de posiciones, para denotar el reconocimiento del utilitarismo como criterio, no de un modo particular cualquiera de aplicarlo, el término satisface una necesidad lingüística y ofrece, en muchos casos, una forma adecuada de evitar un enojoso circunloquio. El credo que acepta como fundamento de la moral la utilidad, o el principio de la mayor felicidad, mantiene que las acciones son correctas, right, en la medida en que tienden a promover la felicidad, incorrectas, wrong, en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la falta de placer. Anteriormente, y en lo que sigue del texto, se ha utilizado correcto e incorrecto como traducción aproximada de right y wrong,
respectivamente, términos para los cuales no existen en la lengua castellana equivalentes que hagan justicia a sus matices peculiares en contextos morales. Para ofrecer una idea clara del criterio moral que esta teoría establece es necesario indicar mucho más, en particular, qué cosas incluye en las ideas de dolor y placer, y en qué medida es esta una cuestión a debatir. Pero estas explicaciones suplementarias no afectan a la teoría de la vida sobre la que se funda esta teoría de la moralidad, a saber, que el placer y la exención del sufrimiento son las únicas cosas deseables como fines y que todas las cosas deseables, que son tan numerosas en el proyecto utilitarista como en cualquier otro, son deseables ya bien por el placer inherente a ellas mismas, o como medios para la promoción del placer y la evitación del dolor. Este es un punto importante de la doctrina de Mill, que suele pasarse por alto, considerándose, erróneamente, que para el utilitarismo solo el placer es deseable. Ahora bien, tal teoría de la vida provoca en muchas mentes, y entre ellas en algunas de las más estimables en sentimientos y objetivos, un fuerte desagrado. Suponer que la vida no posea, tal como ellos lo expresan, ninguna finalidad más elevada que el placer, ningún objeto mejor y más noble de deseo y búsqueda, lo califican como totalmente despreciable y rastrero, como una doctrina solo digna de los puercos, a los que se asociaba a los seguidores de Epicuro en un principio, siendo, en algunas ocasiones, los modernos defensores de esta doctrina igualmente víctimas de tan corteses comparaciones por parte de sus detractores alemanes, franceses e ingleses. Cuando se les atacaba de este modo, los epicúreos han contestado siempre que no son ellos, sino sus acusadores, los que ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de experimentar más placeres que los que puedan experimentar los puercos. Si esta suposición fuese cierta, la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que si las fuentes del placer fueran exactamente iguales para los seres humanos y para los cerdos, la regla de vida que fuera lo suficientemente buena para los unos sería lo suficientemente buena para los otros. Resulta degradante la comparación de la vida epicúrea con la de las bestias precisamente porque los placeres de una bestia no satisfacen la concepción de felicidad de un ser humano. Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales, y una vez que son conscientes de su existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación de aquellas facultades. Desde luego que no considero que los epicúreos hayan derivado, en modo alguno, de forma irreprochable su teoría de lo que se sigue de la aplicación del principio utilitarista. Para hacerlo de un modo adecuado sería necesario incluir muchos elementos estoicos, así como cristianos. Con todo, no existe ninguna teoría conocida de la vida epicúrea que no asigne a los placeres del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación, y de los sentimientos morales, un valor mucho más elevado en cuanto placeres que a los de la pura sensación. Esta afirmación de Mill, que podemos verificar mediante la lectura de los textos de Epicuro, prueba que la distinción entre placeres de mayor y menor cualidad no es una arbitrariedad ni mucho menos una inconsistencia del hedonismo universalista del utilitarismo, sino uno de los rasgos compartidos por casi todas las concepciones hedonistas. Debe admitirse, sin embargo, que los utilitaristas, en general, han basado la superioridad de los placeres mentales sobre los corporales, principalmente en la mayor persistencia, seguridad, menor costo, etc., de los primeros, es decir, en sus ventajas circunstanciales más que en su naturaleza intrínseca. Las condiciones que imponía Bentham para medir la calidad de un placer eran, 1, su intensidad. 2, su duración. 3, su mayor o menor posibilidad. 4, su proximidad o no proximidad. 5, su fecundidad. 6, su pureza, y 7, su extensión, es decir, el número de personas afectadas. Los siguientes versos en versión libre de la traductora popularizaron los requisitos de Bentham: intense, long, certain,
speedy, fruitful, pure sweet mark simple pleasures in pains endure. Sweet pleasures if private betien. If it be public, why let them extend? Sweet pains avoid, whichever betty view. If pains must come, let them extend of you. Que sea intenso, largo, seguro, rápido, fructífero, puro, has de tener en cuenta para el placer o el dolor seguro. Busca placeres tales cuando el fin es privado, extiéndelos, no obstante, cuando es público el cuidado. Evita dolores tales, para ti o para otro. Si ha de existir dolor, que se extienda a muy pocos. En todos estos puntos los utilitaristas han demostrado satisfactoriamente lo que defendían, pero bien podrían haber adoptado la otra formulación, más elevada, por así decirlo, con total consistencia. Es del todo compatible con el principio de utilidad el reconocer el hecho de que algunos tipos de placer son más deseables y valiosos que otros. Este es, precisamente, el punto que marca una de las diferenciaciones más tajantes entre Bentham y Mill, introduciendo este último la calidad de los placeres como correctivo de la doctrina que parecía tener solo en cuenta su mera suma aritmética. Aspecto este de la doctrina de Mill que ha hecho que sea considerado por algunos, como en el caso del contemporáneo Smart, como un utilitarista semi-idealista. Sería absurdo que mientras que al examinar todas las demás cosas se tiene en cuenta la calidad además de la cantidad, la estimación de los placeres se supusiese que dependía tan solo de la cantidad. Si se me pregunta qué entiendo por diferencia de calidad en los placeres, o qué hace a un placer más valioso que otro, simplemente en cuanto placer, a no ser que sea su mayor cantidad, solo existe una única posible respuesta. De entre dos placeres, si hay uno al que todos, o casi todos los que han experimentado ambos, conceden una decidida preferencia, independientemente de todo sentimiento de obligación moral para preferirlo, ese es el placer más deseable. Si aquellos que están familiarizados con ambos colocan a uno de los dos tan por encima del otro que lo prefieren, aun sabiendo que va acompañado de mayor cantidad de molestias, y no lo cambiarían por cantidad alguna que pudieran experimentar del otro placer, está justificado que asignemos al goce preferido una superioridad de calidad que exceda de tal modo al valor de la cantidad como para que ésta sea, en comparación, de muy poca importancia. Ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes están igualmente familiarizados con ambas cosas y están igualmente capacitados para apreciarlas y gozarlas, muestran realmente una preferencia máximamente destacada por el modo de existencia que emplea las capacidades humanas más elevadas. Pocas criaturas humanas consentirían en transformarse en alguno de los animales inferiores ante la promesa del más completo disfrute de los placeres de una bestia. Ningún ser humano inteligente admitiría convertirse en un necio, ninguna persona culta querría ser un ignorante, ninguna persona con sentimientos y conciencia querría ser egoísta y depravada, aun cuando se le persuadiera de que el necio, el farsante, el tramposo, el corrupto, el ignorante o el sinvergüenza pudieran estar más satisfechos con su suerte que ellos con la suya. En su ensayo sobre Bentham de 1838, pone Mill en evidencia, como se anticipó en la introducción, la necesidad de tomar en consideración la búsqueda de la propia excelencia por parte del ser humano, como pieza clave para la consecución de la felicidad personal, aspecto que Bentham había pasado por alto. No cederían aquello que poseen y los otros no, a cambio de la más completa satisfacción de todos los deseos que poseen en común con estos otros. Si alguna vez imaginan que lo harían es en casos de desgracia tan extrema que por escapar de ella cambiarían su suerte por cualquier otra, por muy despreciable que resultase a sus propios ojos. Un ser con facultades superiores necesita más para sentirse feliz. Probablemente está sujeto a sufrimientos más agudos, y ciertamente los experimenta en mayor número de ocasiones que un tipo inferior. Sin embargo, a pesar de estos riesgos,
nunca puede desear de corazón hundirse en lo que él considera que es un grado más bajo de existencia. TV escribe. Una mascota, a pesar de tener una vida plena comparada con seres de su propia especie, ignora por completo la idea de felicidad o realización. Veamos ahora la fábula de La Fontaine, el lobo y el perro. Un lobo que se encontraba hambriento se encontró a un mastín gordo y sano que andaba recorriendo el bosque. Atacarlo y comerlo hubiera sido lo correcto para el lobo, pero la realidad es que hubiera sido también una pelea feroz, con un enemigo bien dotado, fuerte, bien alimentado. El lobo se le acerca para dialogar y halagar lo bien que se lo veía, a lo que el mastín respondió: no estás tan bien como yo, porque no quieres, deja el bosque y a tus amigos. Sígueme y tendrás una vida excelente. Y el lobo preguntó: ¿y qué tendré que hacer? Casi nada, dijo el perro, atacar a quien ponga en peligro al amo, querer a los dueños de casa, y siempre complacerlos. Con algo tan simple como eso que te digo, tendrás las sobras de todas las comidas, huesos de pollos, carne fresca, frutas y verduras y también cariño, como un elemento extra. El lobo se sintió feliz y lleno de gozo. Mientras caminaban hacia la casa del amo del mastín, el lobo se dio cuenta que el perro tenía el cuello pelado. ¿Qué fregados es eso en tu cuello? Preguntó. Nada. ¿Cómo que nada? Se ve como un surco con sangre, costras y llagas. Nah, es una tontería. Pero algo es, esa peladura muy fea en el cuello. Ya sé, será la señal del collar con el que a veces me amarran. ¿Amarrado? Exclamó el lobo. O sea, ¿que tú no vas a donde quieres? Bueno, no siempre, pero eso, ¿qué fregados importa? A ver, para mí importa tanto, que no quiero ni el más grande de los tesoros por renunciar a mi libertad. Terminó de decir el lobo, y se alejó corriendo, sin mirar atrás. Nada de vivir amarrado, encerrado, con la libertad limitada. Tener de todo y vivir como perro amarrado o andar por la vida con miedo, es algo atroz que ni humano ni bestia debería sentir. John Stuart Mill escribe. Podemos ofrecer la explicación que nos plazca de esta negativa. Podemos atribuirla al orgullo, nombre que se da indiscriminadamente a algunos de los más y a algunos de los menos estimables sentimientos de los que la humanidad es capaz. Podemos achacar tal negativa al amor a la libertad y la independencia, apelando a lo cual los estoicos conseguían inculcarla de la manera más eficaz. O achacarla al amor al poder, al amor a las emociones, cosas ambas que están comprendidas en ella y a ella contribuyen. Sin embargo, lo más indicado es apelar a un sentido de dignidad que todos los seres humanos poseen en un grado u otro, y que guarda alguna correlación, aunque en modo alguno perfecta, con sus facultades más elevadas y que constituye una parte tan esencial de la felicidad de aquellos en los que este sentimiento es fuerte, que nada que se le oponga podría constituir más que un objeto momentáneo de deseo para ellos. En el ensayo sobre Bentham, Mill se referirá a este sentimiento denominándolo de self-respect o autorrespeto. En alguna medida se prefigura lo que constituirá el estadio 6 del desarrollo moral en la obra del contemporáneo Kohlberg, ya que aunque con matices diferentes, se apunta a la posible correlación entre el desarrollo de las facultades humanas, en Kohlberg especialmente las intelectuales, y el desarrollo moral, así como al sentimiento de la propia estima característico de los seres humanos más desarrollados. Quien quiera que suponga que esta preferencia tiene lugar al precio de sacrificar la felicidad que el ser superior es, en igualdad de circunstancias, menos feliz que el inferior confunde los dos conceptos totalmente distintos de felicidad y contento. El no haber tenido en cuenta esta distinción de Mill ha dado lugar, sin duda, a innumerables críticas totalmente irrelevantes e injustas, así como a una falta de comprensión de los ideales utilitaristas.
Es indiscutible que el ser cuyas capacidades de goce son pequeñas tiene más oportunidades de satisfacerlas plenamente entre menos exige, menos necesita, y por el contrario, un ser muy bien dotado siempre considerará que cualquier felicidad que pueda alcanzar, tal como el mundo está constituido, es imperfecta. La codicia es alimentada en cada paso nuevo. Pero el agraciado puede aprender a soportar sus imperfecciones, si son en algún sentido soportables. Imperfecciones que no le harán envidiar al ser que, de hecho, no es consciente de ellas, simplemente porque no experimenta en absoluto el bien que hace que existan imperfecciones. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho, mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio e imbécil satisfecho. Y si el necio o el cerdo opinan de un modo distinto es a causa de que ellos solo conocen una cara de la cuestión. El otro miembro de la comparación conoce ambas caras. TV escribe. El que siempre ha vivido de modo precario o miserable, no tiene manera de saber lo que es vivir en bonanza, su mente está condicionada por la miseria. Por tradición no se aleja del sistema de servidumbre. En cierta forma, el humano es como un animal que vive en un ambiente de mascota, de ganado. Su estado normal le es impuesto desde el momento en que nace. John Stuart Mill escribe. Puede objetarse que muchos que son capaces de los más elevados placeres, en ocasiones, a causa de la tentación, los posponen frente a los inferiores. Pero esto es del todo compatible con una apreciación completa de la superioridad intrínseca de los más elevados. Los hombres, a menudo, debido a la debilidad de carácter, eligen el bien más próximo, aunque saben que es el menos valioso, y esto no solo cuando se trata de elegir entre un placer corporal y otro mental, sino también cuando hay que hacerlo entre dos placeres corporales. Incurren en indulgencias sensuales que menoscaban la salud, aun sabiendo perfectamente que la salud es un bien preferible a aquellas indulgencias. Hay antecedentes tan remotos por lo menos como en esta referencia a la ceguera del hombre para apreciar las cosas valiosas que permanecen a distancia. Incluso podría verse un anticipo de esta acusación en la recomendación griega de practicar la fronesis, que en el caso concreto de Epicuro conlleva la invitación a considerar todos los placeres ponderadamente. TV escribe. La explicación que expresa una persona que elige un estilo de vida sucio, es que nadie saldrá vivo de esta vida, por más que se cuide, y que más vale un pájaro en mano, que ver a 100 volando. Las cosas consumidas o ejecutadas no serán muy sanas, pero lo bailado, el placer de sentir ahora, una vez dado, ya nadie nos lo quita. Y así es fácil ver cómo la gente se alimenta de manera fatídica, se envenena, lacera su sistema digestivo y no le importa las consecuencias. Otro ejemplo muy patético es de las personas que se dedican a la delincuencia y viven en constante riesgo. Más vale vivir un año de vacas gordas que 100 de perro. Lo que se procura, es el placer inmediato, no hay lugar para posponer. John Stuart Mill escribe. También puede objetarse que muchos que al principio muestran un entusiasmo juvenil por todo lo noble, a medida que adquieren más edad se dejan sumir en la indolencia y el egoísmo. Sin embargo, yo no creo que aquellos que experimentan este cambio, muy habitual, elijan voluntariamente los placeres inferiores con preferencia a los más elevados. Considero que antes de dedicarse exclusivamente a los primeros han perdido la capacidad para los segundos. La capacidad para los sentimientos más nobles es, en la mayoría de los seres, una planta muy tierna, que muere con facilidad, no solo a causa de influencias hostiles sino por la simple carencia de sustento y en la mayoría de las personas jóvenes se desvanece rápidamente cuando las ocupaciones a que les ha llevado su posición en la vida o en la sociedad en la que se han visto arrojados no han favorecido el que mantengan en ejercicio esa capacidad más elevada.
Los hombres pierden sus aspiraciones elevadas al igual que pierden sus gustos intelectuales, por no tener tiempo ni oportunidad de dedicarse a ellos. Se aficionan a placeres inferiores no porque los prefieran deliberadamente, sino porque o ya bien son los únicos a los que tienen acceso, o bien los únicos para los que les queda capacidad de goce. Puede cuestionarse que alguien que se haya mantenido igualmente capacitado para ambos tipos de placer haya jamás preferido de forma deliberada y ponderada el más bajo, aunque muchos, en todas las épocas, se hayan destruido en un intento fallido de combinarlos. TV escribe. Las personas trabajan 10 o 12 horas al día. Terminan agotados los fines de semana, hartos, enfadados. Así que procuran dedicarse a entretenimientos vulgares, que demandan baja concentración y nula aplicación del intelecto. Con los años se reduce la capacidad física y el viejo, después de tantos agotamientos, modifica su temperamento, volviéndose un viejo amargado, agrio y crítico de lo nuevo. Terminar la vida fuerte y productiva como un despojo social, es una verdadera lástima. John Stuart Mill escribe. Considero inapelable este veredicto emitido por los únicos jueces competentes. En relación con la cuestión de cuál de dos placeres es el más valioso, o cuál de dos modos de existencia es el más gratificante para nuestros sentimientos, al margen de sus cualidades morales o sus consecuencias, el juicio de los que están cualificados por el conocimiento de ambos o, en caso de que difieran, el de la mayoría de ellos, debe ser admitido como definitivo. Es preciso que no haya dudas en aceptar este juicio respecto a la calidad de los placeres, ya que no contamos con otro tribunal, ni siquiera en relación con la cuestión de la cantidad. ¿Qué medio hay para determinar cuál es el más agudo de dos dolores, o la más intensa de dos sensaciones placenteras, excepto el sufragio universal de aquellos que están familiarizados con ambos? ¿Con qué contamos para decidir si vale la pena perseguir un determinado placer a costa de un dolor particular a no ser los sentimientos y juicio de quien los experimenta? Cuando, por consiguiente, tales sentimientos y juicio declaran que los placeres derivados de las facultades superiores son preferibles como clase, aparte de la cuestión de la intensidad, a aquellos que la naturaleza animal, al margen de las facultades superiores, es capaz de experimentar, merecen la misma consideración respecto a este tema. Parece ser una constante a través de toda la filosofía moral la valoración de los placeres derivados del ejercicio de las facultades superiores como no solo mejores en el sentido moral, sino también mejores en el sentido hedonista o eudemonista. Así, Platón en la República, o Epicuro. Dentro del ámbito anglosajón el anarquista Godwin, por ejemplo, se había manifestado en el siglo XVIII en un sentido semejante. Me he detenido en este punto por ser un elemento necesario para una concepción perfectamente adecuada de la utilidad o felicidad considerada como la regla directriz de la conducta humana. Sin embargo, no constituye en modo alguno una condición indispensable para la aceptación del criterio utilitarista, ya que tal criterio no lo constituye la mayor felicidad del propio agente, sino de la mayor cantidad total de felicidad. Se trata, efectivamente, de un hedonismo universalista, en contraposición a un hedonismo egoísta. Las dificultades para su justificación dentro del contexto de esta obra parecen provenir, según el planteamiento de algunos críticos, de que mientras que un hedonismo egoísta podría contar con un fácil soporte en un hedonismo psicológico, dicho hedonismo psicológico explica únicamente que prefiramos ser felices a ser desgraciados, mas no que prefiramos la felicidad general a la particular. Si puede haber alguna posible duda acerca de que una persona noble pueda ser más feliz a causa de su nobleza, lo que sí no puede dudarse es de que hace más felices a los demás y que el mundo en general gana inmensamente con ello. El utilitarismo, por consiguiente, solo podría alcanzar sus objetivos mediante el cultivo general de la nobleza de las personas,
aun en el caso de que cada individuo solo se beneficiase de la nobleza de los demás y la suya propia, por lo que a la felicidad se refiere, contribuya a una clara reducción del beneficio. Pero la simple mención de algo tan absurdo como esto último hace superflua su refutación. TV escribe: ¿quién quiere perder sus privilegios, beneficios o bienestar para que otros vivan igual o mejor que él? Le podríamos preguntar a un político o a cualquier líder, si está dispuesto a sacrificar sus ventajas. Ningún jefe o líder pide que le reduzcan el salario para que se distribuya entre sus colaboradores, al contrario, el líder no deja de acrecentar sus ingresos a costa del beneficio de los subordinados. Un pastor de una iglesia tendría que ser muy mentecato si no aprovecha su posición para obtener ganancia económica de los feligreses. Página 67.